quiere parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El Poli ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. El Poli ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro sincrónico del curso de Escuelas Experimentales del Comportamiento. Esta es una sesión pregrabada, teniendo en cuenta que estamos en fechas de Navidad, de mucho regocijo a nivel familiar. Entonces, eso significa que esta sesión es un pregrabado que ustedes van a ver en el momento en que esta sesión quede colgada, como siempre en el foro de acompañamiento permanente correspondiente a la sesión que realizamos el día 31 de diciembre. Bueno, entonces el día de hoy ya nos corresponde hablar de la última actividad del curso. Esta última actividad corresponde a la realización de un ensayo, como hemos venido realizando varios durante el transcurso del curso, como les he venido realizando ciertas recomendaciones, sugerencias de forma de escritura, de utilización de normas APA y toda la responsabilidad que implica recoger información de diferentes autores. Entonces, desde aquí vamos a abordar en esta sesión particularmente el tema del análisis funcional de la conducta, un tema precioso, un tema que yo les he venido hablando un poco de, oiga, esto nos sirve muchísimo cuando trabajamos en terapia, poder aprender a hacer análisis funcionales de la conducta. Bueno, entonces hoy quiero esbozarles de forma muy general, pero espero que sea una forma muy clara, una forma muy comprensible para ustedes de entender que este tema de análisis funcional de la conducta es supremamente bonito para empezar a comprender por qué los seres humanos se comportan de ciertas formas. Bueno, y eso nos permite también hacer una comprensión de la conducta de por qué esta persona se sigue comportando así. Cuando ustedes estén ejerciendo su profesión, se van a dar cuenta, y particularmente en la clínica, que muchas personas le van a decir a ustedes, oiga, pero yo no sé por qué yo me siento triste. Me siento triste, pero yo no sé qué hacer. O sea, ¿qué hago yo con esta situación? Yo no sé por qué todos los días me siento triste, ¿sí? Ese tipo de interrogantes, de cierta forma, uno los puede comprender un poco con algo tan bonito como es el análisis funcional del comportamiento. Es una técnica preciosa, es una técnica fácil de comprender y que les va a permitir a ustedes esbozar muy bien el comportamiento de una persona. Bueno, entonces, para eso tengo que explicarles varios conceptos a ustedes. El tema de cómo se hace evaluación en psicología clínica. Bueno, nosotros hablamos de diferentes formas de comprender el problema, por medio de un análisis topográfico y por medio de un análisis funcional. Entonces, hoy vamos a entender cómo es que funciona esto. ¿Listo? Entonces, para nosotros, dentro del análisis de la problemática de una persona tenemos diferentes estrategias, que es lo que denominamos evaluación conductual, que es un proceso continuo que tiene diferentes objetivos. El primero de ellos es identificar las conductas que integran un problema y las variables que están desarrollando su aparición. ¿Listo? Las que integran y las que están desarrollando su aparición. Establecer los objetivos que se quieren lograr en la intervención, o sea, qué objetivos se quieren lograr con esta intervención. Suministrar información relevante para la selección de técnicas de modificación de conducta más apropiadas, ¿ok? Y desde ahí poder valorar de modo preciso los resultados durante y al final de la intervención. Entonces, por eso es tan importante aprender a hacer análisis funcional de la conducta, porque hace parte de lo que nosotros hacemos en un debido proceso de evaluación de la problemática. Bueno, entonces desde aquí vamos a comprender dos elementos claves. ¿Listo? El primero, que es la evaluación de las unidades conductuales. Para nosotros hacer análisis funcional, nosotros tenemos que comprender muy bien lo siguiente, y es que la evaluación de las unidades conductuales corresponde a observar directamente esas conductas motoras que nosotros tenemos, esa respuesta fisiológica. ¿Qué son conductas motoras? Saltar, gritar, correr, hablar, eso son conductas motoras. Y lo fisiológico, entonces hay gente que le dice a uno, no, es que cada vez que yo paso a hacer una exposición frente a todos mis compañeros, entonces me tiemblan las manos, me sudan las piernas, la voz se me entrecorta, todo eso. Esas son respuestas fisiológicas, ¿listo? Y todo eso pues obviamente va integrado en un contexto, en un ambiente, con las relaciones, como lo hablábamos en la sesión pasada de la teoría de los marcos relacionales. Bueno,
Ya luego hablamos de la identificación de variables que controlan la conducta actual y ahí estamos hablando de análisis funcional de la conducta. Entonces se asume que las conductas dependen de factores actuales, en su mayor parte, obviamente sin dejar atrás algo muy bonito que hemos venido hablando nosotros en este curso y es el tema de la historia de aprendizaje. Siempre hay que tener presente la historia de aprendizaje de cada persona para poder comprender actualmente por qué se está comportando así y que las relaciones entre conducta y los factores de las que dependen se explican mejor a partir de los principios del aprendizaje. Bueno, pues aprendizaje, entonces escuelas experimentales del comportamiento. Aquí estamos aprendiendo, hemos venido aprendiendo en el transcurso de las clases por qué las personas se comportan de esa forma. Bueno, ahora bien, entonces desde ahí nosotros tenemos que empezar a hablar de ese tema que se denomina evaluación conductual. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando una persona nos llega y tiene alguna necesidad importante que nosotros como psicólogos podemos resolver? Entonces nosotros enfatizamos mucho en el tema de la observación y la cuantificación de esas conductas que observamos. Entonces, como lo dice la diapositiva, las unidades conductuales o conductas con las que se opera, es decir, tienen que estar especificadas de tal forma que no pueda existir duda sobre si esta conducta está ocurriendo o no. Debemos poder cuantificarse a través de medidas de frecuencia, intensidad y duración. Por eso nosotros hablamos de topografía de la conducta. La topografía de la conducta es mirar qué tan intensa esa conducta, en qué medida se repite, que es lo que denominamos frecuencia, y cuánto dura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la pataleta del niño. La pataleta del niño tenemos que mirar, oiga, en la semana, de los 5 días de la semana, ¿cuántos días presentan la pataleta? 3. ¿Cuánto tiempo dura la pataleta? No, es que el niño la pataleta le dura por en media hora llorando. Listo. Y además de llorar, ¿qué más hace? Entonces llora, se quita la ropa, se pega contra el piso. O sea, eso es un análisis topográfico de la conducta, ¿sí? Es como cuando una persona nos dice, oiga, es que yo me siento triste la mayor parte del tiempo. Listo, ¿qué es tristeza? ¿Cómo sabes que estás triste? ¿Qué haces cuando estás triste? Eso es un análisis topográfico de la conducta. Bueno, y hablamos de la evaluación individualizada que deriva de la necesidad de conocer las variables que controlan en la actualidad una conducta dada. Entonces, individualizada anticipa la necesidad de una intervención también individual a medida del análisis obtenido, lo que yo siempre les he dicho. O sea, a veces la gente le pregunta a ustedes que estudian psicología o a veces a uno que es profesional en el tema, le preguntan, oiga, pero ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué yo me comporto así? Entonces, digamos que uno tiene que respetar mucho la pregunta que le están haciendo, pero también en esa medida respetar su formación teórica y es hacerle entender a la persona que pues esa respuesta es un poco difícil de dar porque toca hacer una evaluación específica de la situación de cada persona. Por eso se llama ese análisis topográfico de la conducta que me permite analizar, bueno, ¿y por qué? ¿De dónde viene esta conducta? ¿Qué características tiene? Todo eso. ¿Listo? Eso no es una respuesta suelta que yo le pueda dar a la persona y que de pronto pierde hasta sentido y pierde hasta valor la explicación porque no estoy dando una respuesta acorde a las necesidades de la persona. Bueno, entonces es una recomendación que siempre uno les da. Desde ahí, nosotros en este modelo conductual hablamos de unas fases de intervención en la modificación de la conducta. Entonces hablamos que primero existe una definición de las conductas problema. Oiga, la persona ¿por qué va a consulta? No, es que me siento triste, pero también perdí mi trabajo, entonces no sé qué hacer con mi vida, ¿sí? Entonces mirar a ver qué está pasando ahí. Establecer unos objetivos que es importante dentro de un proceso de evaluación, seleccionar qué estrategias de intervención uno va a utilizar, que yo les decía más adelante ustedes en otras materias de corte práctico, ustedes van a tener que comprender y aprender juiciosamente, bueno, qué estrategias de intervención se pueden utilizar para este o para otro caso. ¿Listo? Y hacer una evaluación de los resultados que se han logrado con este caso particularmente, ¿sí? Entonces, bueno, hasta el momento hemos logrado que la persona ya de los 5 días que inicialmente me comentó al comienzo, cuando empezamos a trabajar, ya no llora los 5 días, sino ya solo llora 2. Entonces, digamos, ¿cómo empiezo yo a mirar esos resultados que se van dando en la persona a partir de todo este proceso que yo estoy haciendo juiciosamente? ¿Listo? Entonces, hay una fase de intervención en la modificación de la conducta que es una fase inicial, es una fase previa en donde se recoge la información de la historia de la persona, datos personales, todo, y donde la persona nos explica, bueno, por qué está buscando ayuda. ¿Listo?
Desde ahí, pues obviamente para nosotros es supremamente importante y lo van a aprender ustedes más adelante en otras materias, solamente que aquí para fines prácticos de que comprendan la importancia de un análisis funcional de la conducta, estoy permitiéndome explicarles un poco esta partecita. ¿Listo? Primero, pues obviamente que la persona tenga claridad de lo que quiere hacer o de pronto a veces no la tiene, ¿sí? Que defina claramente cuáles son las características de un servicio que se presta, digamos, en el caso de una terapia psicológica, recoger la información mediante entrevistas, pruebas, para poder establecer lo que nosotros en psicología denominamos un diagnóstico. Bueno, recuerden muy bien que aquí una de las cosas interesantes para poder lograr todo eso es el tema de la observación de la conducta, que es para nosotros una herramienta supremamente clave que nos permite a nosotros sacar el análisis funcional de la misma. Bueno, entonces ya aquí vamos a entrar a hablar del tema de la definición de las conductas problema. Entonces aquí hablamos análisis topográfico, ¿listo? Que es la descripción de las conductas problema. Entonces detallar los problemas que expone el cliente en términos de conducta. ¿Listo? Ay, es que mi vida no tiene sentido. Listo, vamos a definir qué significa mi vida no tiene sentido. Ah, no, es que no tengo trabajo. Ok, entonces ahí ya hay un problema. Bueno, no tiene trabajo. Eso ya es una conducta específica. Evaluar las conductas problemas en términos de frecuencia, de aparición. ¿Se acuerdan que les decía hace unos momenticos el tema de la topografía de la conducta? ¿Sí? Que es poder comprender un poco hace cuánto apareció esa problemática, con qué frecuencia se está dando, qué tan intensos son esa sensación de tristeza, ¿listo? Y poder establecer lo que nosotros denominamos una línea de base. Bueno, para poder llegar a esa definición de las conductas problema, debemos hacer una cantidad de pasitos, como lo menciona la diapositiva. Por ejemplo, proporciona una descripción del problema que ayudará a los profesionales a decidir qué es la persona adecuada para diseñar el tratamiento. Ayuda a determinar cuando estamos ante un problema, exceso o déficit. Ayuda a identificar la estrategia de intervención idónea. Comparar el registro de los datos durante la línea de base con los objetivos durante la intervención. Constituye la evidencia por determinar si éste ha producido o está produciendo los cambios esperados. Por el contrario, es ineficaz y deberá ser abandonado o modificado. Registrar la conducta y pasar los datos en formato gráfico, es decir, anima y refuerza a los participantes que han llevado a cabo el programa, lleva a que los aprendices manifiesten cierta mejoría sin necesidad de ahondar en el tratamiento, ¿sí? Eso también puede pasar. Hay personas que van la primera vez al psicólogo y dicen, ay, sí, ya me siento bien, pero pues no se le ha hecho nada, solamente han hablado. Entonces también eso es otro elemento clave que se puede dar. Para poder definir esas conductas problema necesitamos definir y registrar la conducta problema por fuentes directas y fuentes indirectas. Entonces imaginémonos que es un niño. Un niño pues obviamente se toma la información, lo que refiere el niño, pero también lo que refieren los padres, que son los cuidadores, o lo que le refieren los docentes, que también hacen parte como de ese contexto donde el niño se desarrolla. Bueno, desde ahí es importante poder empezar a hacer esa evaluación a nivel indirecto, entrevista con la persona, con el cliente, con las personas que obviamente van a tomar el servicio, cuestionario, historia personal, autoinforme, ¿sí? Hacer interpretación de cada uno de esos elementos, información procedente de consultas y otros profesionales. Bueno, desde ahí, pues obviamente hacer observación directa, autoobservación, registros psicofisiológicos que también lo realizamos en terapia. Todos estos son elementos claves para poder llegar a un proceso de evaluación. Y ahorita pues nos vamos a centrar en lo que es el análisis funcional del comportamiento. Bueno, espero que hasta ahí entiendan quizás un poco que eso es importantísimo, irlo entendiendo paso a paso. No es una cosa sencilla, pero sí es algo que poco a poco ustedes van entendiendo. Oiga, este análisis funcional les sirve porque hace parte de un proceso de evaluación cuando una persona va al psicólogo. Es no más, no necesitamos entender más. ¿Listo? Entonces desde ahí pues hacemos el análisis funcional que, como lo ven en la diapositiva, tiene como objetivo identificar las posibles variables que controlan la conducta a modificar. Identificar las posibles variables que controlan la conducta a modificar. Entonces tenemos unos antecedentes que son los estímulos discriminativos o los factores que motivan. ¿Listo? Y los estímulos que licitan la conducta. Y las consecuencias son refuerzos positivos y negativos que reciben la conducta. Recuerdan que ya en sesiones anteriores hemos venido hablando y abordando un poco el tema de, oiga, las consecuencias se pueden dar en términos de refuerzo positivo, refuerzos negativos, que eso es lo que nos va a permitir a nosotros explicar por qué una persona mantiene estas conductas
Bueno, entonces cuando hablamos de análisis funcional, hablamos de antecedente, conducta, consecuencias. ¿Listo? Son 3 elementos claves que nosotros debemos tener presente cuando hablamos de análisis funcional. Importante que aprendamos, oiga, los antecedentes son esos estímulos discriminativos o factores que los motivan y los estímulos que elicitan la conducta. Eso vienen a ser esos elementos antecedentes que favorecen el desarrollo de las conductas. Bueno, y quiero esbozarle cada uno de esos elementos el día de hoy, que me parece importante que los conozcamos. Bueno, cuando nosotros hablamos de análisis funcional, hablamos de 4 elementos, chicos. 4 elementos. El primero de ellos, estímulos antecedentes de las respuestas. Abreviado se coloca la letra E, variables del organismo, respuestas y estímulos consecuentes. Entonces ahí los vemos en la gráfica, estímulos antecedentes, variables del organismo, respuestas y estímulos consecuentes. Ahora vamos a hablar qué significa cada uno de ellos. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de estímulos antecedentes, y aquí voy a hacer esa comparación entre clásico y operante, que es supremamente importante y eso es algo de lo que hemos venido hablando en el transcurso de nuestro curso, ¿sí? Entonces cuando hablamos de estímulos antecedentes, son estímulos que anteceden a las respuestas y que guardan una relación funcional comprobable con ella. Anteceden a la respuesta y guardan una relación funcional. ¿Listo? Dentro del esquema de condicionamiento clásico y dentro del esquema operante, pues tienen unas características diferentes y vamos a comprenderlos. ¿Listo? ¿Qué son estímulos antecedentes desde clásico y qué son estímulos antecedentes desde condicionamiento operante? Entonces, desde clásico nosotros decimos que si estos estímulos son elicitadores de respuestas incondicionadas y por lo tanto son estímulos incondicionados, ¿listo? Si estos estímulos son elicitadores de respuestas condicionadas y por lo tanto son estímulos condicionados. Bueno, entonces acuérdense muy bien el esquema de clásico. Estímulo incondicionado, respuesta incondicionada. Acuérdense muy bien, estímulo condicionado, respuesta condicionada. Entonces, como lo dice ahí la presentación, si estos estímulos son elicitadores de respuestas incondicionadas y por lo tanto son estímulos incondicionados. ¿Listo? Oiga, ¿qué hace que se genere una respuesta incondicionada? Pues un estímulo incondicionado. ¿Qué hace que se genere una respuesta condicionada? Pues un estímulo condicionado. O sea, es decir, si no hay ese estímulo incondicionado, no hay respuesta incondicionada. Si no hay estímulo condicionado, no hay respuesta condicionada. ¿Listo? Y desde el condicionamiento operante, si son estímulos discriminativos. Acuérdense que el concepto discriminativo es la probabilidad que se dé, que informan de la probabilidad de aparición de una consecuencia asociada a la conducta. Bueno, a veces sí, a veces no. La probabilidad que se presente dicho estímulo. Bueno, a eso está haciendo referencia del condicionamiento operante, los estímulos antecedentes, chicos. Bueno, y vamos a ver un ejercicio acá puntualmente. En el siguiente ejercicio proponemos una secuencia conductual en la que tienes que determinar qué tipos de estímulos antecedentes. Por ejemplo, me duele la mano cuando me doy un golpe fuerte. Entonces, ¿cuál es el estímulo incondicionado? El golpe. ¿Y cuál es la respuesta? Pues dolor. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos los ejemplos de condicionamiento clásico en una de nuestras sesiones sincrónicas podíamos comprender, recuerdo que era el ejercicio que hacíamos en esa sesión sincrónica, el ruido del carro del novio, lo asociaba con el carro del novio y asociaba el motor del carro del novio con el ruido que hacía. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, vemos un estímulo incondicionado que es un golpe y la respuesta incondicionada que es el dolor que se produce frente al golpe. Bueno, y aquí vemos otros ejercicios. Las personas que los quieran realizar me parece maravilloso. Entonces, siempre que tomo café me apetece fumar. Entonces, ¿cuál sería el estímulo incondicionado? Tomar café y la respuesta incondicionada, fumar. ¿Listo? Entonces, vamos con otro. Cuando pelo cebollas lloro. Entonces, ¿cuál es el estímulo incondicionado? Pelar cebollas. ¿Listo? Y la respuesta incondicionada sería llorar. Bueno. Y desde ahí, pues obviamente tenemos nosotros que aprender que los estímulos antecedentes son de diferentes elementos de procedencia. Entonces, por ejemplo, hay unos estímulos antecedentes que provienen de lo externo, es decir, del medio ambiente en el que nos desarrollemos. Pero hay otros estímulos antecedentes que son internos y que proceden del sujeto. En ese caso, ¿se acuerdan que les decía? Respuesta motora,
¿sí? Por ejemplo, caminar, gritar, llorar, correr. Eso es una respuesta motora fisiológica. Entonces, por ejemplo, temblar las manos, sudar, enrojecimiento de la cara. Esos son respuestas fisiológicas. Y las respuestas cognitivas, que es pensar que la vida no tiene sentido, no sirvo para nada, soy bruta. Sí, todos esos tipos de pensamientos que me vienen a mí a la cabeza hacen referencia a eso. ¿Listo? Y ya está ahí, pues vamos a empezar a hablar de otro elemento. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había varios elementos de análisis funcional? El otro elemento son las variables del organismo. Bueno, chicos, entonces aquí cuando hablamos de variables del organismo, hablamos de los determinantes biológicos, ¿sí? Que son factores hereditarios, factores prenatales y perinatales. Prenatales, ¿sí? En la gestación, y perinatales, que ya el niño, el bebé ya nació. ¿Listo? Y los determinantes biológicos actuales, que son enfermedades transitorias, estados de deprivación, saciación, fatiga, estados producidos por la ingestión de medicamentos, drogas o alcohol. ¿Listo? Entonces, determinantes biológicos actuales. Recuerden muy bien que nosotros como seres humanos tenemos unas condiciones biológicas que no podemos obviar. De pronto yo heredé una enfermedad de mis padres, de pronto actualmente yo tengo alguna condición médica, de pronto actualmente yo consumo alguna sustancia psicoactiva que mi organismo pues obviamente tiene una función específica cuando consumo esa sustancia. Bueno, y posteriormente hablamos de estímulos consecuentes. Bueno, acuérdense que los consecuentes, cuando hablábamos de condicionamiento operante, son eso que me aumenta la probabilidad de que la conducta se dé o me disminuye la probabilidad de que la conducta se dé. Entonces, en este caso, cuando hablamos de análisis funcional de la conducta, nosotros lo que intentamos es resolver juiciosamente, oiga, sí, ¿qué hace que se esté manteniendo la conducta? Bueno, y en este caso, pues las conductas se mantienen por reforzadores, positivos o negativos, cuando lo hablábamos las sesiones anteriores y comprendíamos que es un refuerzo positivo, que es un refuerzo negativo. Entonces, los estímulos consecuentes, como lo dice la definición, son aquellos estímulos que siguen a la misión de la conducta y que inciden sobre ella, haciendo que su probabilidad de aparición aumente, que es un reforzador, o por el contrario disminuya y se da un castigo o una extinción. En este caso, cuando hablamos de análisis funcionales de la conducta, es importante comprender que si la conducta se mantiene, es porque estamos hablando de algún tipo de reforzador, sea positivo o negativo. Pero por el contrario, si la conducta disminuye, es decir, es que se da por un castigo positivo o castigo negativo, que hace que se extinga la conducta. Bueno, es decir, que desaparezca la conducta. Desde ahí, y este es el concepto, creo que al que quería llegar y al que nos interesa, digamos, aprender en este proceso, es que para la realización del análisis funcional debemos analizar descripciones de secuencias donde deben aparecer específicos. Por ejemplo, la descripción de la conducta, motoras, fisiológicas, cognitivas implicadas en el problema. Entonces la persona dice, es que yo me siento triste. Listo, entonces explícame cuando te sientes triste, ¿qué sientes físicamente? Y ahí estoy sacando la parte fisiológica. ¿Qué piensas cuando estás triste? Ahí estoy sacando la parte cognitiva. Listo, ¿y qué haces? No, es que salgo a correr, me quedo encerrada en el cuarto, lloro, ¿sí? Entonces ahí estoy sacando esa parte de conducta motora. Bueno, entonces ahí ya estoy haciendo un primer análisis funcional. Luego, la descripción de los aspectos que concurren inmediatamente antes de que se presenten las conductas objeto de análisis o ante las cuales aparecen. Nuevamente, la descripción de los aspectos que concurren inmediatamente antes de que se presenten las conductas objeto de análisis o ante las cuales aparecen. Esos antecedentes, acuérdense muy bien, antecedente, conducta, consecuencia. Entonces, es muy importante. La descripción de aspectos relevantes del estado del organismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos que era uno de los elementos claves del análisis funcional, el organismo? Y lo teníamos aquí en una diapositiva anterior, que hablábamos de los determinantes biológicos anteriores, es decir, todo lo hereditario, y los determinantes biológicos actuales, alguna situación médica, algún consumo de sustancias, alguna situación de fatiga que perciba actualmente el sujeto, son elementos claves para poder comprender esas variables del organismo. ¿Listo? Y la descripción de los aspectos que concurren inmediatamente después de que se tenga lugar la conducta o problema. ¿Y eso cómo se llama? Consecuencias. Es decir, ¿qué pasa después
que la persona emite esas conductas. Ah, no, es que después de que yo me sienta triste, después de que yo piense, después de que me tiemblen las manos, entonces, pues nada, mi pareja se acerca y me consiente, ¿sí? Entonces ahí uno dice, ah, la consecuencia es que cada vez que ella llora, piensa eso, la pareja va y la consiente. Entonces aquí es que estamos viendo un tema de un refuerzo positivo. ¿Por qué refuerzo positivo? Porque recibe atención. ¿Listo? Y ese es un elemento supremamente clave para comprender, oiga, ¿qué hace que esta mujer, por ejemplo, siga llorando, se siga sintiendo triste y demás? Pues que muy probablemente cuando tiene ese tipo de conductas recibe un refuerzo positivo, que en este caso es la atención por parte de su pareja. Ahí ya podemos comprender por qué esta persona, digamos, puede seguir manteniendo esas conductas. Bueno, pues creo que hasta ahí ya hemos explicado unos muy buenos conceptos de análisis funcional que nos permiten a nosotros establecimiento de hipótesis explicativas sobre el mantenimiento del comportamiento problemático. Si la conducta problema se considera como exceso en frecuencia, intensidad, duración, tenemos que determinar si se mantiene por, ¿sí? Acuérdense muy bien que uno tiene que analizar la topografía de la conducta, mis chicos. Entonces, ir seguida de la aparición de un suceso positivo para el sujeto, que actuará como estímulo reforzador positivo, que explicará su mantenimiento porque se está dando un reforzador o un refuerzo positivo, como lo que les estaba explicando ahorita de la mujer que llora y que se siente triste y que no sé qué, y que su pareja la consiente cuando está así. ¿Listo? Ir seguida por la desaparición de algún suceso negativo para el sujeto que actuará como estímulo reforzador negativo, lo que daría lugar a que su mantenimiento se explicara por un refuerzo o un reforzador negativo. ¿Listo? Ir seguida es que cada vez que pasa eso, entonces ella llama a su jefe y no va a trabajar. ¿Listo? Pues a ella no le gusta trabajar. Entonces ahí sería que cada vez que hace eso, viene un reforzador negativo, que en este caso pues es dejar de ir a trabajar porque a ella no le gusta. ¿Listo? Evitar la aparición de algún suceso negativo o aversivo para el sujeto que actuará como estímulo reforzador negativo, lo que daría lugar a que su mantenimiento se explicara por evitación activa, ¿sí? Como lo vemos ahorita con este caso, la presencia de estímulos ante los cuales aparece ineludiblemente la conducta problema, aun cuando esta no va seguida por consecuencias positivas. O sea, sí, pero resulta que es que yo le digo a mi jefe y mi jefe me descuenta un día en salario. Entonces, miren lo complejo que puede ser, digamos, el análisis de las conductas desde esta mirada. Ahora bien, si el establecimiento de hipótesis explicativas sobre el mantenimiento del comportamiento se da por déficit, ya vamos, aquí en la diapositiva anterior lo estábamos hablando solamente por el tema del exceso. Ahora vamos a hablarlo por déficit, ¿sí? Que es lo que uno determina o termina diciendo después de haber construido un análisis funcional de la conducta. Entonces, como lo vemos acá, si la conducta problema se considera como déficit, se tendrá que determinar si no aparece por haber estado seguida por la desaparición de los elementos positivos que ocurren después de su emisión y la mantenían. El déficit de conducta lo explicará el principio de extinción perfectamente. Haber estado seguida por la aparición de sucesos negativos para el sujeto que habría actuado como estímulo reforzador negativos y su desaparición se explicará por el castigo positivo. Le dan a un aversivo. ¿Listo? Haber estado seguida por la desaparición de elementos positivos para el sujeto que actuarán como estímulos reforzadores positivos y la desaparición de la conducta la explicará por el castigo negativo. Bueno, entonces acuérdense que estamos hablando de déficit, chicos. Evitar con su omisión que aparezcan algunos sucesos negativos para el sujeto que actuará como estímulo reforzador negativo, explicando su no aparición, la evitación pasiva. Bueno, y la conducta que no aparece no existe en el repertorio del sujeto. El sujeto no la conoce, no sabe cómo comportarse en esa situación particular. Y estar presente otra conducta que interfiera o sea incompatible con ella. Bueno, entonces aquí es cuando hablamos y podemos explicar por qué puede haber un déficit en la conducta del sujeto. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, un ejercicio puntualito. En tu análisis determina la conducta objeto de análisis, las variables antecedentes o consecuentes de las que crees que se está dependiendo. El análisis funcional establece la posible relación entre la conducta, las variables antecedentes y los consecuentes que dependen. La hipótesis sobre el mantenimiento de la conducta y redacta los procesos de condicionamiento que mantienen la conducta, es decir, refuerzo positivo, refuerzo negativo. ¿Listo? Entonces, aquí por ejemplo vemos una situación. Ante un examen difícil siento mucha ansiedad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la conducta que podríamos analizar acá? Bueno, eso es importante que nos preguntemos. Aquí hay varios ejercicios muy bonitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar? Antecedente, conducta, consecuencia. Entonces, por ejemplo, acá en el segundo,
arreglando una lámpara estropeada, me dio un calambrazo y me aparté. Entonces, en este caso ¿cuál es la conducta? Pues arreglar la lámpara, ¿sí? Ahí viene pues obviamente la consecuencia que es pues obviamente en este caso el calambrazo que recibió el sujeto y apartarse. Cuando llega a la puerta voy a ver quién es, ¿listo? Cuando veo un yogur caducado en la nevera, no me lo como porque creo que me producirá dolor de estómago, ¿listo? Antecedente, conducta, consecuencia. Entonces sería sacar esos 3 elementos en estos ejercicios puntualistas. Entonces, pues las personas que lo quieran realizar, si lo quieren lo discutimos, súper chévere, me parece que es un ejercicio supremamente bonito, importante para poder comprender, digamos, en situaciones muy prácticas cómo se da ese antecedente, la conducta y la consecuencia, chicos. Bueno, y lo mismo acá. Aquí podemos ver otro ejercicio, me parece también que es muy importante, que favorece un montón esa explicación de la cual les he venido hablando, antecedente, conducta, consecuencia, tener en cuenta el tema de variables de los organismos y así sucesivamente. Mira, por ejemplo, acá. Entonces, cuando la madre de Mafalda pone sopa para comer, nada más verla, Mafalda dice que le duele el estómago. Su madre le retira la sopa y le da de comer jamón de York y yogur. 2 de los alimentos preferidos. Mafalda deja de decir que le duele el estómago y se come el jamón de yogur y el yogur. Entonces aquí si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿y por qué se mantiene la conducta de Mafalda de no comer sopa? ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver aquí claramente cómo hay un reforzador negativo en esta situación y que es el que recibe por parte de la madre. Entonces, en este caso, la madre le quita la sopa y se la reemplaza por jamón de York y yogur. ¿Listo? Entonces, recuerden la definición de refuerzo negativo, ¿sí? Quitar algo que le genera malestar a la persona. Entonces, en este caso, le quitan la sopa, que es lo que le genera malestar, y pues le dan el jamón de York y el yogur. Entonces, por eso podríamos decir que la conducta de Mafalda se puede estar manteniendo por un refuerzo negativo. ¿Listo? Y así sucesivamente, y podríamos hacer el otro ejemplo. Los padres de Raúl, de 6 años, quieren que su hijo se acueste pronto por la noche. A las 9 lo acompañan a la cama, pero una vez que le dejen solo, comienzan a llorar de tal manera que terminan por levantarlo de nuevo y lo dejan permanecer en la sala con ellos hasta que se duerma en el sillón. ¿Listo? Entonces se levanta y recibe pues atención, en este caso recibe un refuerzo positivo por parte de los padres. Bueno, entonces vemos aquí cómo se mantiene la conducta del niño de no querer dormir, en este caso, y que los padres refuerzan con atención y permitiéndole que estén con ellos hasta que se duerman en el sillón y ellos lo pasen a la cama. Ahí estamos viendo claramente un refuerzo positivo que hace que se mantenga la conducta. Creo que ahí nos ayuda a entender, no más fácil, sino ya, oiga, esto cómo es que se aplica en la vida real. ¿Listo? Y así podemos hacer varios ejemplos. Bueno, aquí vienen un montón de ejemplos que son importantes que los visualicen, algunos videos también, para que ustedes pues obviamente si tienen el tiempito pues de resolverlos, si quieren yo también les subo estas presentaciones para que puedan ver los videos, ¿sí? Y también hacer análisis funcional como ejercicio también, para que podamos aprender un poquito más. Me parece también muy chévere y las personas pues que quieran profundizar esta literatura, me parece maravilloso. Creo que el ensayo a veces se nos queda un poquito corto para poder aprender a hacer estos ejercicios, para poder comprender un poco más la profundidad que puede tener como tal realizar este tipo de actividades en términos de qué tan funcional, como valga la redundancia, puede ser para trabajar en clase, para trabajar en nuestro área práctica de la psicología, que más adelante pues ustedes cuando llegan a materias como psicopatología o uno a veces se pregunta, de hecho me lo preguntaban un día que estaba haciendo tutoría, bueno, pero profe, ¿por qué este señor mató a todas estas personas? ¿Por qué lo hizo? Entonces yo decía, primero tenemos que mirar qué le pasó a esa persona, miremos su historia de aprendizaje, por qué de pronto desarrolló esta condición, este trastorno, y desde ahí empezar a mirar los mantenedores de la conducta. ¿Cómo lo sacamos? Por medio de unos análisis funcionales de la conducta, que es lo que obviamente, pues a partir de esta presentación ustedes pueden empezar a comprender un poquito más. Pero entonces los invito juiciosamente a que realicen los ejercicios. Voy a subir esta presentación al foro de acompañamiento permanente para que las personas que quieran apoyar su explicación y demás con esta presentación y los casitos que les esbocé lo hagan. Si quieren, por ejemplo, me los pueden enviar y los discutimos ahí entre todos. Bueno,
El objetivo es que obviamente ustedes aprendan a hacer análisis funcional, entiendan que esto sirve muchísimo más adelante, ustedes lo van a favorecer un montón. Bueno, chicos, entonces no siendo más, agradezco a todos pues este espacio de tiempo, agradezco que se motiven por profundizar en la literatura siempre y que obviamente lo que necesiten estoy para servirles. Bueno, un abrazo a todos y que terminen de pasar un fin de año muy bonito.